Diagnóstico de la tuberculosis, segunda parte. Hemos visto previamente la introducción con la precisión que los lineamientos que el Ministerio de Salud y Protección Social ha producido nos hizo el énfasis en la parte de la detección y del diagnóstico. Ya conversamos sobre el diagnóstico clínico y sobre el diagnóstico microbiológico, lo correspondiente a la baciloscopia, al cultivo y a las pruebas moleculares. Culminaremos la parte del diagnóstico microbiológico con otras pruebas como el ADA, el lipoarabinomanam, y seguiremos en esta parte con el diagnóstico histopatológico, el diagnóstico de la infección tuberculosa latente y los algoritmos diagnósticos. Dentro de algunas pruebas adicionales que se han utilizado para el diagnóstico de la tuberculosis y que las he puesto aquí como diagnóstico microbiológico, está la adenosina deaminasa y el lipoarabinomanam. Son en realidad pruebas muy diferentes. La adenosina deaminasa es una sustancia que se produce por los linfocitos y dado que en las serosas se puede producir líquido, cuando hay tuberculosis de la serosa, puede ser de la pleura, de las meninges, del pericardio, del peritoneo, del líquido cefalorraquídeo, esa presencia de linfocitos, inducido lógicamente por la presencia de la micobacteria, hace que la adenosina deaminasa se eleve. Entonces es una ayuda diagnóstica que lógicamente está relacionada con la presencia de la infección o de la enfermedad micobacteriana en las serosas. El Instituto Nacional de Salud, en sus normas técnicas, precisa cuáles son los valores o los niveles por encima del cual se sugiere que haya una tuberculosis pleural. 32 unidades por litro. En líquido cefalorraquídeo, una TB meningia muy sugestiva, cuando tiene más de 5, y así cada serosa tiene su valor. El pericardio tiene una diferente, el peritoneo, igualmente se puede hacer en líquido articular. Bien, ayuda diagnóstica. El diagnóstico diferencial con adenosina deaminasa elevada en los líquidos es muy importante con algunas patologías tumorales, por lo cual debe también hacerse los esfuerzos para precisarlo en el caso de estas tuberculosis extrapulmonares. Otra prueba totalmente diferente, pero que tiene su fundamento en la búsqueda de una sustancia de la pared de la micobacteria, es el lipoarabinomanam. Esta se hace en muestra de orina y hay estudios ya con evidencia clínica de su ayuda diagnóstica de tuberculosis en personas con VIH. Pasamos al tema del diagnóstico histopatológico. Es importante básicamente en tuberculosis extrapulmonar, aunque puede ser útil en tuberculosis pulmonar. Casi todos los tejidos del cuerpo pueden ser afectados por la tuberculosis. Las tuberculosis extrapulmonares más comunes, pues lógicamente tenemos la pleura, los ganglios linfáticos, las serosas, la meninge, el peritoneo, pero existe tuberculosis en los huesos, tuberculosis osteoarticular, vertebral, existe tuberculosis en los tejidos gastrointestinales, en el tubo digestivo bajo, en el ilion, en el yeyuno, en el colon. Existe tuberculosis hepática, tuberculosis esplénica. Existe tuberculosis en los riñones, en la vejiga urinaria. Existe tuberculosis en el páncreas, no es muy común, pero puede ser.
en la próstata, de tal forma que a los patólogos les puede llegar tejidos y el diagnóstico va a ser una tuberculosis. Lógicamente que el patólogo recibe un espécimen, puede ser por una biopsia, puede ser por un hallazgo de un líquido. El líquido puede ser tomado en cualquier circunstancia. Piensen ustedes una paracentesis, una toracentesis. Entonces, es importante que el médico envíe, el cirujano que lo haga, o el médico que toma la muestra, envíe no solamente el tejido y el líquido al laboratorio de microbiología, sino también al laboratorio de patología, o al revés. Si piensa en el laboratorio de patología, una muestrica en solución salina al laboratorio de microbiología. ¿Qué incluyen los patólogos en los estudios que ellos hacen? Pues obviamente estudio histológico con tinción ZN para evidenciar granulomas necrotizantes, la mayoría de las veces con necrosis de calcificación, o hallazgos de células nucleadas, células multinucleadas, células gigantes. Los patólogos en los líquidos también pueden hacer bloque celular y tincionarlo, y eso puede incluirse el lavado bronquial, lavado broncoalveolar y los líquidos que he mencionado. Es importante entonces tener en cuenta que un patólogo nos puede sorprender con un diagnóstico histopatológico no sospechado por la clínica. Es muy útil. Aquí hay unas evidencias. Fíjense qué evidencias tan dramáticas en esta autopsia. Esto corresponde al mismo paciente, en donde el pericardio y la serosa, tanto del epicardio como la del pericardio parietal, está totalmente comprometida en la parte macroscópica por una tuberculosis. Esos pulmones con las lesiones que comprometen ambos parénquimas. Ahí se ve claramente los nódulos caseificantes en las porciones superiores del pulmón. Esto es una tuberculosis miliar. Los riñones, tanto al corte como en la superficie externa. Y en el aspecto microscópico, ustedes ven la gran cantidad de bacilos. En este caso, como el paciente es un paciente inmunocomprometido, no se forman los granulomas con células multinucleadas ni hay necrosis. Hay una gran cantidad de micobacterias. Entonces, un estudio histológico puede hacer diagnóstico de tuberculosis. Lógicamente, que esos tejidos, lo ideal es que vayan al laboratorio de microbiología para el cultivo y para hacer pruebas de sensibilidad. Pasamos a un tema totalmente diferente, que es el diagnóstico de la infección tuberculosa latente. En la historia natural de la enfermedad es muy importante hacer claridad y no falta enfatizarlo. Es totalmente diferente el espectro clínico o el enfoque de una persona sana a quien se le desea investigar si tiene una infección tuberculosa latente de una persona o un paciente enfermo con tuberculosis. Entonces, la infección tuberculosa latente, que es una fase de la infección o de la enfermedad, pero que queda detenida durante muchos años y por toda la vida en una gran cantidad de personas, puede ser diagnosticada, y para ello se utiliza la prueba de tuberculina o las denominadas pruebas IGRA. ¿A quién se le solicita una prueba de tuberculina? No es para diagnosticar la enfermedad, es para diagnosticar la infección tuberculosa latente, que identificada permite seleccionar un grupo de personas a las que no le ha dado tuberculosis y a las que se les puede suministrar un medicamento
que trate la infección tuberculosa latente y evite la enfermedad. La prueba de tuberculina es una prueba que, como ustedes ven ahí en la foto, aplica una cantidad pequeñita del derivado proteico purificado de la micobacteria y cuya reacción puede producir un levantamiento sobre la piel que se lee con una reglita. Y de acuerdo a la lectura en milímetros, se hablará de la positividad de la prueba. La técnica utilizada es la técnica de Mantoux, aplicación intradérmica de 0,1.1 mililitros, tercio medio superior de la cara externa del antebrazo, y lo que induce es una respuesta inmune. Como eso es un antígeno proteínico del bacilo tuberculoso, entonces al aplicarlo, los linfocitos rápidamente identifican que allí hay una sustancia a la que ha sido previamente reconocida y produce una induración. Su lectura en milímetros identifica la positividad. ¿Cómo se lee? Si es menor a 5 milímetros, se considera negativa. Si es mayor o igual a 5 milímetros, puede considerarse positiva en este grupo de pacientes. Conversión de PPD previamente negativa, niños y niñas contactos de pacientes enfermos, de enfermos tuberculosos, niños o niñas con desnutrición severa, personas que viven con VIH, personas con contacto reciente de un caso de tuberculosis, personas con alteraciones radiológicas sugestivas de la enfermedad, personas con patologías o tratamientos inmunosupresores y positiva para cualquier otra persona mayor de 10 milímetros. Niños o niñas que no pertenezcan a los grupos anteriores, personas inmunocompetentes o trabajadores de la salud. Entonces, podemos identificar con la lectura, tal cual como hemos mencionado, menos de 5, de 5 a 10 o más de 10, estas personas. El otro método que sirve para identificar personas con infección tuberculosa latente es lo que se denomina el ensayo de liberación de interferón gamma, por su letra IGRA, interferón gamma. Es una prueba en sangre que simplemente cuantifica el interferón gamma que se produce por los linfocitos T en respuesta al contacto con antígenos específicos del micobacterio. Hay dos pruebas comerciales, la QuantiFERON y el SPOT. En los lineamientos, el Ministerio de Salud y Protección Social recomienda en general que se pueden utilizar cualquiera de los dos, y por la disponibilidad, pues es mayor la disponibilidad de la tuberculina. Pasamos entonces al tema de los algoritmos. O sea, teniendo en cuenta las variables, que son estas variables, que son 8, podemos tener un algoritmo de detección y diagnóstico de tuberculosis. Entonces allí está, si la búsqueda de casos es pasiva o activa, qué vulnerabilidades o riesgo, o si no lo tiene el paciente, qué síntomas tiene, cuánto dura, etc. La radiografía de tórax, que podría ser normal, con cambios sugestivos de tuberculosis o de otra enfermedad, la vaciloscopia si es positiva o negativa, la prueba molecular, si es positiva, negativa o no interpretable, el cultivo en medio líquido, si es positivo, negativo o está contaminado, que es una prueba no válida, y las pruebas de sensibilidad. El lineamiento del ministerio ubica 4 algoritmos dependiendo del tipo de paciente. Entonces, no hablaremos de los 4, hablaremos de uno de ellos, pero en general los algoritmos, si se revisan, tienen todos la misma metodología. Está el algoritmo de diagnóstico de la TB pulmonar activa en adultos no vulnerables ni de alto riesgo. Está el algoritmo en TB pulmonar activa en población vulnerable y de alto riesgo. Está el algoritmo
en personas viviendo con VIH, y está el algoritmo en menores de 15 años. Los algoritmos tienen este árbol. Entonces, para el caso de la tuberculosis pulmonar activa en adultos no grupo vulnerable ni de alto riesgo, pues aplica la tos y la expectoración de más de 15 días. Vamos aquí a la izquierda. Si la vaciloscopia es positiva, pues tratamiento de acuerdo a la norma. Si la vaciloscopia es negativa, se correlaciona, y si hay una presunción diagnóstica de tuberculosis, pues se hace una prueba molecular y se hace un cultivo líquido. Ya miraremos. Si el paciente se le hizo una radiografía de tórax y está alterada, se correlaciona y se puede evaluar el caso, y si lógicamente tiene síntomas, pues se le hace la vaciloscopia. Entonces, a partir de la prueba molecular rápida a la izquierda o a partir del cultivo líquido, podemos tener el siguiente algoritmo que hace parte del mismo: que la prueba sea positiva y sensible a rifampicina. En el caso se le inicia tratamiento, pues obviamente con el tetraconjugado. Que la prueba sea positiva pero resistente a rifampicina. En ese caso, pues se buscará el tratamiento adecuado y se buscará si el paciente se le hace una prueba para la isoniazida, en cuyo caso únicamente podemos definir el manejo, como lo veremos más adelante en el otro tema de tratamiento. Si la prueba es negativa, pues se hacen las pruebas diagnósticas para otro diagnóstico. En relación al cultivo líquido, pues si es positivo, ahí lógicamente las pruebas de identificación, la detección del M-tuberculosis, iniciar tratamiento. Si la prueba es negativo y se ha iniciado el tratamiento, pues se evalúa al paciente y se considerarán otros diagnósticos. En general, entonces tenemos un algoritmo para la TB pulmonar activa en adultos: tos y expectoración más de 15 días, vaciloscopia positiva o negativa, la ayuda de la radiografía de tórax no sobra, la prueba molecular y el cultivo, positivo o negativo, positivo o negativo. En los lineamientos, entonces, también tenemos estas tablas que nos ayudan bastante. Ahí tenemos de derecha a izquierda la recomendación, la probabilidad de que una radiografía de tórax sea compatible, la vaciloscopia si es positiva o negativa, la prueba molecular si es positiva o negativa, y el cultivo o medio líquido. Entonces, cojamos de arriba hacia abajo. Si la radiografía de tórax no es compatible o es negativa, la vaciloscopia es negativa, la prueba molecular rápida es negativa y el cultivo medio es líquido es negativo, pues lógicamente debemos considerar diagnósticos diferenciales. Cojamos el primer renglón, en donde tenemos una radiografía de tórax que puede ser compatible, una vaciloscopia que puede ser positiva o negativa, pero la prueba molecular rápida es positiva. Como esto demora 2 horas, 4 horas, el cultivo estará en proceso porque se demora 15 días. Entonces debemos iniciar tratamiento. Y así cualquiera de esas filas nos da una guía para iniciar el tratamiento, correlacionar con los resultados del cultivo, considerar exámenes complementarios, considerar diagnósticos diferenciales o continuar o iniciar el tratamiento. De tal forma que los lineamientos nos permiten evacuar con una guía muy clara, o permiten al médico tomar una decisión adecuada y correcta para iniciar tratamiento, continuar esperando el resultado del cultivo, por ejemplo, o en el caso de que sea negativo, considerar estudios complementarios y suspender el tratamiento. Eso mismo está expresado acá. Prueba molecular cultivo,
prueba detectada, cultivo positivo, radiografía alterada, iniciar tratamiento, pruebas de sensibilidad a los fármacos de primera línea y si existe resistencia, pues pruebas para segunda línea. Con esto hemos dado un panorama sobre el diagnóstico de la tuberculosis y aplicado a los algoritmos que los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social nos dan. Muchísimas gracias.